Bienvenidos a Empre Amigos, el podcast donde los negocios y la amistad se mezclan para abordar el día del mundo empresarial. Me acompaña como siempre Raúl Sánchez, Adrián Cepeda y su servidora Miriam Campos. ¿Cómo están, chicos? Hola Miriam, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast nuevamente. Buen día a todos, gusto en saludarlos de nuevo. Excelente. Y el día de hoy tenemos una invitada increíble, Marisela González. ¿Cómo estás, Marisela? Excelente, muy buenos días y gracias por esta oportunidad. Bien. Adrián, platícanos un poquito del amplio currículum de Marisela. Sí, aquí les doy una breve reseña de Marisela. Marisela González Manso es una destacada profesional con una sólida formación en trabajo social, relaciones industriales y una maestría en administración de negocios con énfasis en recursos humanos. Se ha desempeñado como formadora de formadores y multiplicadora del conocimiento para empresas públicas y privadas. Además, Marisela es autora del libro Cómo enseñar a enseñar. Con más de 40 años de experiencia, ha dirigido varias empresas, entre ellas el Colegio Juan Somellera C, y es fundadora de Capacitación y Desarrollo Rentable del Talento SC, Caderta, a través de la cual Marisela ha brindado capacitación y consultoría en RH en múltiples empresas. Marisela cuenta con certificaciones en múltiples áreas de competencia laboral, es experta en desarrollo de competencias blandas y duras, así como en administración del tiempo y liderazgo. Ha asesorado a empresas e instituciones de la talla de Farmacias Guadalajara, Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma y el gobierno del estado de Jalisco. Además, participa activamente en organizaciones empresariales y educativas como la Cámara de Comercio de Guadalajara, Coparmex, CEMIC y el ITESO. Bien, pues un honor tenerte aquí, Marisela. No, al contrario. Pues normalmente a todos nuestros invitados les estamos haciendo una serie de preguntas tratando de validar ciertos hábitos en las personas exitosas. Entonces te las vamos a aventar así a bote pronto, lo primero que se te venga a la mente. Muy ¿Estás bien. lista? Estoy lista. Va. ¿Eres madrugadora o noctámbula? Muy madrugadora y también ocasionalmente. Noctámbula. Según se refiere. ¿Cuál es tu pasatiempo secreto o inusual? Me gusta cocinar. Bien, Sí. si pudieras teletransportarte ahora mismo, ¿a qué lugar irías? A Grecia. Si tuvieras que elegir una sola comida para el resto de tu vida, ¿cuál sería? Lengua en salsa roja. ¿Qué tal? ¿Qué libro cambió tu forma de pensar? Fíjate que hace muchos años leí el libro de Og Mandino, se llama La Misión, y recuerdo un dato que decía que una persona excavaba y excavaba porque iba a encontrar un tesoro. Y resulta que abandona el camino y escasos 50 metros después alguien lo encuentra. Entonces muchas veces insiste, resiste y persiste hasta lograr lo que tengas en mente. ¡Guau! Pues empezando desde el inicio con enseñanzas. No, excelente. Adelante. Sí. Pues bueno, ahora platícanos un poquito de tus orígenes, de dónde naciste, dónde encontraste en el arte de la capacitación. ¿Fue rápido, no fue rápido? Platícanos tu historia de biólogos. Muchas gracias. Yo soy de Nayarit, nací en un pueblo que se llama Ruiz, Nayarit. Ruiz, hasta sonríes al decir su nombre. Y me gusta el poder narrar dónde nació, pues ahora sí que la primera vez que pude dar una capacitación. Cuando me vine a Guadalajara a estudiar, me invitaron a un programa que se llama El Dirigente Moderno. Es un libro que tiene que ver con Eco de Cristóforos. Y en ese programa nos enseñaron 7 lecciones y me acuerdo una lección que me marcó. Una es ¿quién soy? Definirte. Y la otra, si tú no lo haces, ¿quién lo hará? Y entonces cuando yo terminé el programa, me di a la tarea de regresar a mi pueblo y empecé a dar mi primer sesión. Entonces, pero yo me sentí muy gratamente sorprendida de cómo impacta ese programa cuando tú lo compartes. Entonces pienso que cuando tú aprendes, ya no te lo debes guardar, hay que compartirlo. Entonces fue la primera vez que lo compartí. Uh-huh. Y pues estoy hablando que yo cuando me vine a estudiar, tenía 15 años saliendo apenas de la secundaria. Wow. Y
tomo ese programa y entonces 16, 17 años ya estaba dando mi primera sesión. Y luego ya, cuando me regreso nuevamente a Guadalajara, di un curso en Cruz Roja y tenía que ver con definición de metas de vida. Entonces, luego dice uno que enseña, pero luego más bien tú aprendes. Y por eso dice Séneca que el hombre aprende mientras enseña. Entonces, ahí vi el valor que tiene el que tengas un objetivo, que tengas una meta. Yo les digo, un camino amarillo por donde caminar. Entonces, ahí empecé la capacitación. Después ya fue mucho más formal. Cuando terminé la carrera, yo empecé a dar capacitación a los adultos. Y mi mamá decía, oye, hija, pero tú no querías ser maestra. Mami, creo que de niños no, pero de adultos sí. Cambia la perspectiva. Sí, completamente. Entonces fue muy agradable dar sesiones de formación en los pueblos. Me acuerdo que uno de ellos fue en La Laja. Y luego ya después fui a Arandas y así empecé a caminar en el rumbo de la capacitación. ¿Y esa capacitación era por tu cuenta o estabas contratada con alguien? No, lo que pasa es que empecé por la escuela, porque íbamos a prácticas a los pueblos. Y entonces, y después ya uno pagado, el primer pagado fue en Arandas, en una fábrica de medias y pantimedias. Una experiencia increíble en donde vi que por ahí tenía que ser y vi que era bueno. Sin embargo, ya después de manera muy formal, el colegio surge, pues ahora sí que con todo el apoyo del ingeniero Jaime Barón, lo puedo decir porque él dijo, Marisela, ya terminaste tu carrera, ya hiciste tus prácticas y ahora el día que hagas tu examen profesional, regresas. Y yo regresé. Y entonces se funda el Colegio Juan Somellera, que fue auspiciado por la Cámara de Comercio, donde estuvieron varios consejeros involucrados. Y todos ellos se abocaron a dar ese empuje, ese apoyo para formar a vendedores que aunque no tuvieran trabajo, nosotros les daríamos trabajo cuando ellos terminaran su formación. Y entonces empecé el diseño del programa, lo registramos ante Educación Pública, don Ramón García Ruiz. Él nos autoriza los planes y programas, entonces dábamos una capacitación formalizada. ¿En qué años más 1977. o menos? Wow. Así es. ¿Qué sería como antes del CEFOR y eso? Pues ¿Los orígenes? Yo la verdad desconozco esta parte así específica, pero sí les puedo decir que le dieron todo el aval para que naciera ese programa de formación. Logramos sacar 7 generaciones y todos los colaboradores que venían de esas empresas, de las mismas empresas de los dueños que he mencionado, ellos dieron la oportunidad para que sus colaboradores se formaran, pero los que no tenían trabajo, ahí los formamos y a todos los colocamos. Entonces, para mí fue una experiencia muy enriquecedora, porque ahora sí que yo lo puedo comparar un poquito con los programas de Bécate que luego surgieron, en donde se les forman los colaboradores y se les ayuda a colocar en alguna empresa. Y comentabas que era específicamente para vendedores. Sí, ventas, piso y mostrador. Esa parte a mí se me hizo muy interesante en el sentido de que siempre el tema del vendedor como que lo asemejan mucho a decir, es una persona o es un puesto que sale muy empíricamente. No hay una carrera de ventas, no hay alguna capacitación formal. Entonces, esa visión de decir es hacia vendedores, ¿venía de esta necesidad o y por qué se dejó de hacer? Pues sí, cierto, porque ya no hay. Exacto, sí, porque siempre es como ¿Dónde se perdió? Sí, de hecho, eran la formación justo era para profesionalizar la carrera de ventas de piso y mostrador. Hoy sé que hay todo un estándar de competencia laboral de atención y servicio que es el SE 0305. Y en aquella época lo que se buscaba era formarlos y ¿dónde está el detalle de que como no era con fines de lucro, entonces el auspicio, pues claro que también eso agota recursos y no había como decir, todo el ingreso necesario para eso. Entonces eso ya no fue rentable, pudiéramos decirlo así, y se dio la oportunidad de que pues el que alcanzó a formarse, se alcanzó a formar
y se cierra el Colegio Juan Somellera, muy a mi pesar, pero a mí se me abrió otro camino, entonces, de trabajo también, y a la fecha todavía hay personas de esa época que hicieron toda una vida personal, profesional y además también emprendedores que me gustó porque pues de ahí surgieron algunos también. Wow. Entonces sí, fue una experiencia muy grata de 7 generaciones que logramos. Oye, Marisela, y en este encontrar de tu vocación, en donde tú dices, desde el inicio me gustó mucho la capacitación, o sea, siempre hay como que este tema de que dicen, enfócate en donde tú eres bueno, lo que te guste y donde Sí. puedes hacer dinero. Sí. ¿Cómo descubriste esa vocación? O sea, ¿cómo puedes aconsejar a quien anda en busca de decir, oye, ¿a qué me puedo dedicar? ¿Cómo saber que esa es lo que uno debe de hacer hacia adelante? En primer lugar, es importante que tú tengas en cuenta que el conocimiento es para que se dé, no para que se guarde. Entonces, si tú tienes una expertise en alguna tarea, nada más perfecciónala, pero además fórmate como instructor para que tengas las herramientas de compartir el conocimiento. Hubo una persona que en mi camino me dijo, Marisela, hay que entrenar a los que vayan a ser entrenadores. Y entonces a mí me surgió la inquietud del libro, cómo enseñar a enseñar. Entonces, cómo enseño, pero también cómo aprendo yo a enseñar. Entonces, una persona que, por ejemplo, pierde el trabajo, puede potenciar lo que aprendió en ese trabajo en algún tema en especial donde sea fuerte y entonces se puede formar como instructor, se puede acreditar como instructor ante la Secretaría del Trabajo para que tenga toda la legalidad, pueda ser una persona con actividad empresarial, pero también esa persona se puede actualmente certificar como instructor. Entonces, ahí está el primer punto, quien no tiene trabajo porque lo perdió por alguna circunstancia. Pero también profesionistas, recuerdo una alumna que me dijo, Marisela, a mí me gusta la capacitación y entonces diseñaron su primer programa y a la fecha esa persona es instructora muy competente. Entonces, considero que puedes emprender en el mundo de la capacitación porque hay muchas empresas y además es una obligación. Cuando el Colegio Juan Somellera, pues estaban las reformas en el 78 de la Ley Federal del Trabajo, donde se hacía obligación la capacitación. Y actualmente pues hablamos de ese artículo, donde hablamos desde el 153 de la A a la X, donde habla de todo los cumplimientos que debemos tener al respecto. Entonces, para emprender se puede hacer en cualquier momento de la vida. Yo ahora les digo a mis pensionados, a los que se jubilan, les digo, oye, potencia tu formación, todo lo que aprendiste, tienes mucho para dar. Entonces, y hay quienes se van arrinconando y van guardando todo ese talento. Entonces, fórmate como instructor y ahora sí que toma todas las herramientas para que aprendas a enseñar. Es que me cuesta mucho trabajo hablar. Mientras tengas miedo, qué bueno, guarda el 25% del miedo para que siempre estés alerta. Pero el otro 75%, por favor, déjalo en otro lugar, porque siempre el miedo está, nada más que te sirva, que esté a tu favor, no como un estado de alerta. Claro. Y bueno, aquí en el podcast hemos tratado de extraer lo mejor de nuestros invitados para llevarlo a otros emprendedores, a otros empresarios. Y este tema de la capacitación, digo, a mí me ha tocado que está desde el de que no cree en la capacitación. Correcto. ¿no? Al que lo sobrecapacita y prácticamente se la viven en cursos y cursos. Y en ese sentido, con tu expertise, ¿cuál es cuál es la media, cuál es la receta, o qué consejos le puedes dar al empresario, tal vez de la pyme, de la mediana, sobre el tema de la capacitación? Fíjate que va desde la micro, pequeña, medianas y grandes empresas, un detalle, acércate con la gente, escucha. Mantén esa cercanía para identificar sus necesidades de capacitación. Porque una cosa es lo que yo pienso como empresario o yo pienso como de recursos humanos y lo hago desde el escritorio. No, acércate. Revisa los procedimientos, pero también revisa la forma de aplicar esos conocimientos para que identifiques dónde está la necesidad. ¿Es de tipo operativo? ¿Es de tipo administrativo? ¿Es de tipo técnico? ¿Es de tipo humano? ¿Es de tipo tecnológico? ¿Es de tipo
¿de qué? Entonces, solo acercándote, solo haciendo registros pertinentes y confirmando la información con sus jefes inmediatos. Entonces, confirmando la información con el mismo colaborador, confirmando la información con la dirección de la empresa o con recursos humanos, porque ellos conocen cuál es el desempeño del colaborador. Entonces, ¿qué quejas tenemos? ¿Qué devoluciones tenemos? Entonces, todos esos son indicadores de que me está haciendo falta capacitación. Y hay algunos colaboradores que dicen, ¿yo para qué? Bueno, pues entonces si yo necesito como empresario cumplir con esa parte legal, entonces, ¿qué debo hacer? Bueno, pues entonces haz una evaluación teórica, práctica y valida que la persona lo sabe, lo puede. ¿Y cómo lo vas a hacer? Pues a través de tu propia comisión mixta de capacitación. Haz funcionar pues esa comisión que tú ya tienes. Y si aún así hay personas que se niegan, yo creo que también es importante respetarlo. Sin embargo, habría que ver qué competencias blandas le ayudarían para poder ser un poquito más flexible, porque seguramente alguna competencia blanda le está haciendo falta, que puede ser, por ejemplo, de cómo se relaciona, su proactividad, su flexibilidad, su comunicación asertiva o afectiva en cómo pues ahora sí que se dirige a las personas tomando en cuenta, yo les digo, ¿a quién hago feliz con mi presencia o a quién hago feliz con mi voz? Entonces, hacemos esa entrevista como a ver, ¿en qué competencia te gustaría a ti trabajar? Y es tan hermoso cuando ellos empiezan a reconocer, creo que me falta esto. A ver, tú eres puntual, a veces sí, a veces no. ¿Y qué consecuencias tienes? Estas. Entonces, es labor de convencimiento también. Marisela, para todos los entre amigos que a lo mejor no tienen el lenguaje tan técnico en tema de capacitación, Sí. ¿nos podrías platicar un poco qué es una competencia? ¿Cuáles son blandas? ¿Cuáles son duras? ¿Cómo no? ¿Qué es una competencia? Pues una competencia es un conjunto de conocimientos, de habilidades, de actitudes, hábitos y valores, más las destrezas y que la persona requiere demostrar en un momento de verdad. Yo les digo, hay que aprender a bailar el cha-cha-cha, 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 que no se nos olvide, porque a veces sí tengo los conocimientos y las habilidades y eso me da un perfil productivo, pero me falta la parte de actitudes, hábitos y valores y de cómo me relaciono con los demás. Y eso tiene que ver con la parte ética. Entonces, yo les preguntaría también a ustedes y a quienes nos van a escuchar, ¿qué pesa más? ¿La parte técnica o la parte humana? ¿La parte de conocimientos, habilidades o la parte de actitudes, hábitos y valores y de cómo me relaciono? Y en esa separación, ¿cuáles son blandas y cuáles son duras? Va. Las competencias duras, las técnicas, tienen que ver con los conocimientos y las habilidades. Y las partes blandas tienen que ver con las actitudes, hábitos y valores y de cómo me relaciono. Entonces, tienen que ver con el factor humano y la otra tiene que ver con el factor productivo. Sí, yo digo, para nosotros puede quedar claro mucho del tema de identificación, cómo y qué hace falta en capacitación, pero muchos de los amigos no comprenden, inclusive estando en la operación, que le hace falta capacitación. O sea, de lo que mencionabas hace un momento de cómo identificar qué le hace falta en habilidad tanto dura o competencias duras como blandas, no lo identificamos. ¿Qué recomendarías en estos casos para que ellos pudieran pues, realmente evolucionar su empresa y sus colaboradores? Porque no es sencillo todo esto, o sea, y muchas veces el dueño pues no tiene claro que le hace falta eso y él trae ya una inercia de mucho tiempo que dice esto es lo que me funciona y no tengo por qué cambiar. Entonces, ¿cómo identifico que sí realmente ocupo cambios en mi organización? Inclusive ni indicadores tienen, pues, ¿no? ¿Sí? Hace ratito comentaba acerca del desempeño de los colaboradores y también veo que muchas veces el vendedor no genera las ventas que se requieren de acuerdo a la programación anual que se tiene en una empresa, a su ¿no? objetivo. Así es. Entonces, pero muchas veces nos cuesta trabajo, pues sí, desembolsar
pero también nos cuesta mucho el que la persona no sepa, ¿no? Algunos dicen, ¿cuánto me cuesta la ignorancia? ¿no? Claro. Ujú. Entonces, aquí es en donde podemos ver primero, por ejemplo, ¿se están cumpliendo las metas? ¿Estamos teniendo quejas? ¿Vamos creciendo como negocio? Entonces, vamos por el camino. Ujú. Pero si alguno de esos elementos nos falta, ¿qué nos haría falta? Quizá la persona no sepa, no puede o no quiere. Mm. Ujú. Entonces, habría que, otra vez, nuestra parte de convencimiento del para qué. Te voy a poner un ejemplo. Esto me recuerda a las llantas de un coche. Ujú. Entonces, yo me dedico a poner llantas. No No le pusiste ese ejemplo. No le nomás pusiste por nomás ¿verdad? así al O sea, azar, no ¿verdad? tiene O nada sea, que ver. Sí. Entonces, la persona dice que sabe, bueno, me lo va a probar. Entonces, ponme la llanta. ujú. Yo tengo un checklist de 40 pasos para poner una llanta, que fue la primera que yo aprendí. Y bueno, de repente se te olvidó tal punto porque alguien que está utilizando una guía de observación para nada más que diga, me late que lo está haciendo bien. No, hay una guía de observación en donde paso a paso, este sí lo cumple, no lo cumple, lo cumple, no lo Valida cumple. el proceso. Valida el proceso Ujú. de cada colaborador o de cada Ujú. proceso en la empresa. Ujú. O si está siguiendo los instructivos, o si está llenando los formatos en forma adecuada. Entonces, ¿en dónde está la debilidad? Entonces, cuando tú demuestras esto, ¿cómo lo demuestras? Pues haciendo un FODA o haciendo un ERIC más M. Me acuerdo un maestro en la maestría que decía que agregar la M, Marisela. Ay, maestro, ¿y qué significa la M? Porque ahí es donde ya no debo de cambiar nada. Es lo que debe mantener porque le agrega valor a la empresa. Pero, ¿qué sí debe eliminar? ¿Qué sí debe reducir? ¿Qué sí debe incrementar? ¿O qué debe crear o innovar? Ese es el Eric. Ese es el ERIC más M. Ok. Más el M, que es Más mantener. mantener. Ajá. Entonces, ahí está la respuesta. Esto sí no debe perderse, porque esto sí nos agrega valor, esto sí da rentabilidad, esto sí sube el negocio. Ujú. Pero si alguno de los anteriores no, ¿cuánto te está costando? Correcto. No sé si contesté Sí, tu sí, claro. pregunta. Ujú. Aquí sería como una receta o una fórmula de decir, bueno, no tengo nada que tendría que hacer desde cero para poder, bueno, sí, cambiar o tener una idea que sí me hace falta o estoy bien. Iba más por ahí, esa Ok. receta, ¿cómo Ahí, sí ayudaría, ¿no? muchas gracias. Yo ahí agregaría, estamos en un mundo globalizado. Y dice Heráclito de Éfeso que lo único permanente en la vida es el cambio. Ujú. Si ante un mundo globalizado, ante un mundo de cambios constantes, pues necesito estar actualizado. Entonces, ¿en qué aspectos ya me estoy quedando obsoleta? Y entonces eso me permite que haya capacitación. Entonces, hay necesidades de tipo tecnológico, hay necesidades de tipo operativo, hay necesidades de tipo técnico, pero hay necesidades también de proyección al futuro. Ujú. ¿No? Y de estrategia también, o sea, Ujú, porque hay veces que el exactamente. producto que hoy tengo queda obsoleto y Así tengo que es. innovar y generar un nuevo producto Ajá. o servicio, ¿no? Ya. Entonces, Sí. si hay proyectos, si tengo que revolucionar, muy bien, entonces, ¿cuál será mi nuevo plan de capacitación? Ujú. Entonces, hago una detección de necesidades y luego diseño un plan y programa de capacitación. Sí. Este tema de la capacitación, cómo consume y cómo pues, es súper interesante, pero la verdad es que yo no me quiero quedar con la historia a la mitad. Nos dejaste en el colegio Juan Somellera. ¿Qué pasó? después? Sí, ¿qué pasó con Marisela? Ah, ¿Qué pasó ok. con Marisela? Porque yo no he sabido cómo arrancó Caderta. Sí, 1982 empiezo a trabajar como persona física con actividad empresarial. Hubo una persona de cámara, existe esa persona de cámara que confió en mí y tan hermoso porque me dio la oportunidad de trabajar con él, pero además un día me dijo, ¿quiere hacer algo diferente? Con esa sabiduría le dije, sí. Le digo, oiga, me están invitando a dar clases en el ITESO, ¿qué hago? Pues vaya, ¿a qué horas puede ir? A las 7. Pues vaya a las 7. Y en la tarde, pues, puedo ir en la noche a las 7 o 8 o 9. Y pues así fue como empecé a trabajar, pero también a dar clases ya en forma independiente. Y entonces
Desde 1982 tengo registros como persona física con actividad empresarial. Wow. Ok. Más de 40 años. Después continué en ese caminar y un día dije, ya no solo quiero ser persona física, hoy quiero ser persona moral. Ujú. Y en el camino me asocié con otras personas y aprendí de esas asociaciones y luego dije, creo que ya lo puedo hacer también. Y agradezco y bendigo pues lo que todo aprendí con todas estas personas. Sin embargo, dije, creo que es el momento de abrir ya una empresa. Ujú. Y entonces abrí lo que es hoy Capacitación y Desarrollo Rentable de Talento, que hemos cumplido pues ya 20 años en el mercado. Del 2003 nacimos y pues aquí estamos, ¿no? Y para todos esos que quieren dar ese paso en que a lo mejor están ellos solos y quieren animarse a abrir una empresa, ¿qué señales hubo como para saber es el momento de hacerlo? Fíjate que la oportunidad de crear ya mi trabajo como un centro evaluador. Ok. Ya existían las competencias laborales. Ya me había certificado como instructora externa independiente. Ujú. Y entonces yo dije, si quiero crecer, quiero hacer un centro evaluador, entonces necesito hacer una sociedad civil. Ujú. Y entonces, y además hubo una persona, la misma persona que me abrió en 1982 la puerta, esa misma persona un día me habla y me dice, ¿dónde está? En tal lugar. ¿Puede venir ahorita? Oiga, estoy en tal lugar, pero ¿podría venirse? Sí, Rapidito. cómo no, ahí voy. Entonces, pues terminé lo que estaba haciendo, me vine y era para dar un servicio a una empresa en donde se me abría un camino completamente diferente. Ya. Entonces, Caderta nació con esa estrella de esa empresa Ujú. y bueno, pues hasta los días de hoy. Sí. Entonces, ha sido muy interesante en cómo empecé a foguearme pues ya en forma independiente Ujú. y poder facturar como persona física, pero también como persona moral. Ujú. Y ya no solo ser una persona como instructora externa independiente, Ujú. sino registrarme ante la Secretaría del Trabajo como una institución capacitadora. Informadora. Wow. Pues ahora sí, ya satisfecha tu Perdón, curiosidad. ya listo, satisfecha mi ¿Cómo curiosidad, llegamos al muy, día muy de hoy? amable, muy amables, gracias. Sí. Regresamos. Yo he escuchado últimamente, o a lo mejor no tiene tanto, pero las famosas power skills, ¿no? Que ahora ya, Competencias. Sí. ajá, Son las competencias. Sí. pero le pusieron el power nomás para hacerlas más fancy, pero es exactamente lo mismo, las competencias. Fíjate que justamente una persona que sabe trabajar en equipo tiene ya un camino muy interesante cuando aprende a hacerlo en forma también colaborativa. Okay. La norma 035, por ejemplo, nos habla de cómo dar apoyo mutuo. Entonces, uno de los puntos es ese, y pues con trabajo en equipo lo puede hacer. Una persona que tiene una expertise y una facilidad para hacer su trabajo y que le falte inteligencia emocional, creo que podría empezar a fallar si no sabe manejar pues ahora sí que esta habilidad, esta inteligencia emocional, desde ser empático o de establecer adecuadas relaciones con los demás, etc. Y de igual manera, si su comunicación no es tan adecuada, por eso hoy hablamos de una comunicación asertiva, que sepa decir sí o no, sí que luego se sienta culpable, o afectiva, es decir, lo hable desde el corazón, buscando dañar lo menos posible cuando tenga que corregir, o efectiva, que responda a los qué, los cómo, los cuándo, los dónde, los por qué, los para qué. Entonces, estas habilidades yo les llamo competencias blandas. Entonces, de hecho, hemos hecho un ejercicio de 11 competencias blandas, porque me he dado cuenta que las personas se les contrata por su aptitud, pero a veces se van por su actitud, desgraciadamente. Entonces hay que trabajar esas competencias en la persona porque difícilmente las va a aprender en algún lado. Entonces nos dimos a la tarea de crear ese programa y hoy puedo decirlo que ya lo tenemos registrado y lo tenemos reconocido también para
pues para validar por otros ojos en los contenidos y el desarrollo. Entonces, esa parte pienso que es fundamental en todos los negocios, por micros, pequeños o medianos o grandes que sean. De hecho, ya algunas empresas te contratan por tu actitud y Sí. prácticamente te preparan Y te sí, capacitan. y Sí. te capacitan en la Sí. parte de aptitud. De hecho, Así es. tú decías hace rato, ¿no? Que es más importante si la parte técnica o esta parte de las habilidades blandas. Creo yo que si no estás contratando al único ingeniero nuclear, Exacto. ¿no? Que existe en México, digo, a lo mejor hay muchos, pues te irías por la parte técnica, pero si no, lo platicamos en el capítulo de cultura Ajá. y valores, ¿no? Donde Ajá. decir, oye, la puedo entrenar, pero pues si es medio mamoncillo, pues no se lo voy a poder quitar, ¿no? O sea, Ajá. y no hace fit con la cultura de la empresa. Ajá. Sí, igual en algún episodio platicamos del rockstar de ventas, Así que es. es alguien que vende muy bien, Buenísimo. etcétera, Ajá, así pero en la es. parte actitudinal Sí, no las no. trae consigo y eso genera muchas incomodidades dentro de la empresa. Alguna vez vi este dato que el 85% del éxito de una persona es la actitud, Ujú. la forma en cómo se relaciona. Solo el 15% es para la aptitud. Entonces, por eso es que apuesto ahorita a trabajar mucho en el ser. Ujú. Si hablamos de dominios de aprendizaje, el primero que es el cognoscitivo, desarrollar todos los procesos mentales, el psicomotriz que tiene que ver con desarrollar las habilidades, pero también tenemos el afectivo que tiene que ver con la actitud. Y la UNESCO agrega uno más, que es el relacional social, que tiene que ver en cómo me relaciono. Porque por mi forma de relacionarme, puedo crear espacios nutrientes o espacios que dañan. Entonces, sí hay que cuidar mucho esa parte. Sí, de hecho, yo estoy convencido de que las competencias blandas todas las tenemos. Sí, Aunque a muchas de ellas las tenemos dormidas, ¿no? Hay Ujú. que despertarlas y hay que, Ujú. pues prácticamente trabajarlas, pero prácticamente todas las tenemos, ¿no? y fíjate que hace muchísimos años, junto con una persona, hicimos como los 4 ejes de un profesional, y ahí hablamos de otra competencia que tiene que ver con lo institucional. Y es justamente que el colaborador que ingresa a una empresa aprenda a alinearse a la filosofía corporativa del negocio. Ujú. Correcto. Ujú. Que identifique la razón de ser, que identifique hacia dónde va la empresa, que identifique con qué valores vamos a trabajar, que identifique cuáles son los objetivos. Sin embargo, esto tiene que ser un proceso muy preparado también dentro de la empresa, ¿no? O sea, Sí. si la empresa no tiene toda una estructura, digamos, Ujú. para transmitir esta cultura, Ujú. cuando entra un colaborador, Ujú. difícilmente el colaborador pues la absorbe rápidamente. Tendrá que irla viendo poco a poco en ejemplo con los demás. Tienes toda la razón, Raúl, porque hoy, por ejemplo, yo divido los programas de inducción, de Ujú. capacitación, pues, de institucional Ujú. y la inducción de entrenamiento en el puesto. Mm. Entonces, donde en la primera parte institucional es alinear lo que se enamore donde entró, Correcto. De la de todo lo que cultura de la hacemos, de la empresa. cultura Ujú. de la empresa. Ujú. Y luego ya entro a la otra parte, porque luego después al mes, no sirvió, no. Lo que pasa es que no le di el entrenamiento simplemente para contestar buenos días, caderta a sus órdenes. Diga, no está. Ujú. O sea, ¿por qué? Correcto. Porque no le he dicho cuál es el protocolo. Entonces, no evaluemos lo que todavía no hemos enseñado. Entonces, la empresa debe también trabajar en esa parte, pues ahora sí que de productos físicos y tecnológicos para que estén al servicio de los colaboradores. Incluso un poco más atrás, ¿no? De la contratación, porque, o sea, ya te contrataron, ¿no? Ya dijiste que sabías hacer lo que estamos necesitando, llegas a la inducción y pues no te gustan la cultura de la empresa, pero pues ya estás dentro. Entonces esa es Sí. una contratación pues fallida, ¿no? Sí, O sea, porque pues es no correcto. va a haber inducción es mi muy particular punto de pensar. O sea, Sí. si no traes una actitud de servicio, por más capacitación de sonríe, di los buenos días, doy las buenas tardes, pues no va a poder. Sí. No va a haber. No va a haber cómo, pues. Sí, de hecho, por eso hay mucha deserción, que los chavos van el primer día, el segundo día y ya el tercero ya no. Sí. Ya Ya no no fueron. llegaron. Ajá. Y ni siquiera pues,
Y ahí Jornada, ni siquiera hay tiempo de que la empresa, pues, muy buen el curso de capacitación, pero pues Sí. ya Correcto. no vino al tercer día. ¿Qué puedo hacer con eso, no? Fíjate que aquí hay un punto interesante, que en la entrevista de selección haya dos preguntas. Una, ¿tú qué esperas de mí? Y dos, ¿yo qué te ofrezco? O sea, ¿quiénes somos? Para que desde ahí el colaborador empiece a identificar, me gusta a dónde vengo. Desde el primer día venga convencido. Y no Correcto. solamente porque necesita trabajar, sino porque está escogiendo el lugar en donde va a poner a juego, a prueba, su talento. Entonces, pero sí, si viene desde la contratación y si la persona tampoco está enamorada de la misión, de la visión de la empresa, tampoco lo va a transmitir. Entonces, aquí no hay una gran diferencia en decir y transmitir. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Diciendo o transmitiendo. Y ya una vez que está, ¿cómo hace las presentaciones con los demás? Preséntalo con gozo, con júbilo, pero también recuerdo una empresa en donde llegué y bueno, me dijeron, al ratito tenemos inducción. No, pero era una inducción con bombo y platillo, donde dan una fiesta, hacen una algarabía, o sea, bonita, hermosa, y las personas se sienten extraordinariamente bien recibidas. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Te presento fulanito. Está en el puesto tal. No, o sea, hola, buenos días, te quiero presentar. El día de hoy ingresa con nosotros tal persona. Bienvenido. Esa palabra y bienvenido. O haz un conjunto, así bloques de 2 o 3 personas para que desde que entra le des la bienvenida. O sea, busca otras formas de cómo dar la bienvenida a ese colaborador. Sí, creo que todos recordamos nuestro primer día de trabajo, así ¿no? es. Y si es bueno, Sí. lo vamos a recordar muy bien. Y si es malo, pues también lo vamos a Ya de ahí recordar. empieza. Pues igual, ¿no? Sí. Hay que hacerlo memorable. Así es. Oye, Marisela, y a diferencia de otros invitados que hemos tenido en donde pues nos platican de su empresa es exitosa, igual tu empresa es exitosa, pero te ha tocado trabajar con empresas exitosas, asesorando empresas exitosas. ¿Cuáles consideras que son las claves que tiene una empresa para ser exitosa? ¿O cuál es lo que has logrado identificar de decir, oye, muchas de las empresas que asesoro son exitosas porque tienen estos contenidos? Antes de pasar al caso que precisamente también vamos a hablar un poco de una empresa exitosa. Considero que forman parte de esos 4 ejes que mencionaba hace un momento, donde las personas desde que entran conocen perfectamente el proceso de selección, identifican perfectamente su proceso de inducción, de enamoramiento, pero también el proceso de capacitación para los nuevos colaboradores para una función determinada. Entonces, esa primera parte es fundamental. Y la segunda es cómo cuiden su calidad personal, cómo para la empresa es importante la cuestión ética. Le doy a conocer cuál es nuestro código de ética, qué esperamos de su comportamiento. Y la tercera es que siempre están pendientes de las competencias técnicas en lo que debe saber hacer. Entonces, una es lo que sé, otra es lo que debe saber hacer. El otro, cómo debe ser, o sea, cuál sería el comportamiento ideal, ¿verdad? Y esa es la parte de las actualizaciones a ese colaborador. Y también en esa parte de la competencia técnica validan su desempeño, pero también validan la información documental que maneja. Y claro que también hay que cuidar mucho la confidencialidad de la información, porque desde ahí estamos hablando del respeto al lugar también donde se va. Y el cuarto punto me parece que es fundamental, hay un compromiso social. Okay. Las empresas exitosas tienen un compromiso social y ese compromiso social se puede ver desde cómo se trata a todas las personas, aunque yo le diga no, cuidan ese no, cómo decirlo. Y esa parte fina a mí me llena de gozo porque el colaborador ya no solamente se queda porque es en la empresa, sino que también trasciende en sus familias, trasciende en sus hogares. Y creo que ese impacto tiene mucho más valor. Pues creo que esta respuesta nos ayuda mucho de antesala al caso que viene. Que vamos a revisar el día de hoy. Pero antes vamos a pasar a las 5 preguntas que nos quedan. ¿Lista? Adelante. En una isla desierta, ¿prefieres tener un rollo de papel o un dispositivo electrónico sin internet? Papel. ¿Qué actitud física refleja mejor tu personalidad? Mi voz.
Ay, muy interesante respuesta. ¿Planificas tus vacaciones con detalle o decides sobre la marcha? Decido alinearme a lo que dice mi esposo también, porque no estoy sola. Ah, muy bien. ¿Qué significa para ti el éxito más allá del dinero? La satisfacción de haber hecho algo que valga la pena para la vida. Qué bonita respuesta. Si pudieras tener un superpoder, ¿cuál elegirías y por qué? Yo creo que el poder de la sabiduría para poder salir adelante ante cualquier circunstancia que se me pueda presentar o alguna opinión que me pidan y que sepa dar la respuesta adecuada. Wow, no, pues Wow. interesantísimas respuestas. Vámonos al caso. Adelante, Miriam. En el competitivo mundo del café, Starbucks se ha destacado no solo por sus productos de calidad, sino también por su enfoque en la capacitación y desarrollo de sus empleados. La empresa no solo se preocupa por servir una taza de café perfecta, sino también se esfuerza por brindar una experiencia excepcional al cliente. Y esto comienza desde su equipo. Desde sus inicios, Starbucks ha invertido en programas de capacitación diseñados para empoderar a sus empleados y fomentar un sentido de pertenencia de la marca. Desde el programa inicial de barista hasta los programas avanzados de liderazgo, la empresa ofrece una variedad de oportunidades de desarrollo profesional que van más allá de simplemente preparar café. La cultura organizacional de Starbucks se centra en valores como la integridad, la diversidad y la inclusión. Estos valores se reflejan en su enfoque en la capacitación y desarrollo de talento. La empresa no solo enseña a sus empleados a hacer buen café, sino que también les proporciona habilidades de conocimiento que pueden aplicar en cualquier aspecto de su vida. Este enfoque en la capacitación y desarrollo ha sido fundamental para el éxito de Starbucks y ha contribuido a su reputación como un lugar donde los empleados se sienten valorados y motivados para brindar un servicio excepcional. En última instancia, Starbucks demuestra que la inversión en el desarrollo de talento no solo beneficia a los empleados, sino que también la empresa en su conjunto crea una cultura de excelencia y satisfacción del cliente que es fundamental para su éxito continuo. Pues, ¿qué opinas de Starbucks? ¿Has estudiado el caso? ¿Qué le podríamos copiar? Digo, creo que hay varias cosas, pero tu opinión de experta. Fíjate que me llama la atención la parte donde habla de la inclusión. Creo que ese es un tema muy actual y me parece que es abrir las oportunidades a todas las personas. Ese punto me parece que tiene mucho valor. El hecho de que se enfoque hacia la satisfacción de los clientes, identifico que también se enfoca a la satisfacción del cliente interno. Entonces, una empresa con ese enfoque de satisfacción al cliente interno y al cliente externo, me parece genial porque nadie da lo que no tiene. Entonces, si yo trabajo en mis personas, en quienes trabajan conmigo, las hago sentir como lo que son personas, entonces también va a salir con ese ánimo a mostrarlo. Y a mí me encanta llegar a un Starbucks donde me dicen tal persona, ponen el nombre en el vaso como para personificarlo y es como un yo soy y entonces o yo estoy. Entonces ellos están y yo también estoy porque ellos también a veces podemos ver su nombre, aunque yo como cliente casi nunca les digo su nombre, pero siento la jovialidad de ellos y eso me gusta mucho. Y ahí sí puedo decir que la palabra servicio cumple su misión. Porque ¿qué es servir para mí? Donarme. ¿Qué tengo yo que le pueda servir al otro? Y a veces la sonrisa se nota cuando es fingida. Sí. Que cuando correcto, es natural. Sí. Y yo la siento, la de ellos, jovial. Estuve leyendo, retomando mi libro que les mencioné hace rato, de Ecos, de Cristóforos. Dice, dibuja una sonrisa de amabilidad. O sea, porque a lo mejor no me sale. Pero si la dibujo mentalmente, la voy a esbozar y las personas lo van a notar en la mirada. Entonces, yo noto en la mirada ese gesto de amabilidad que han tenido las personas con las que yo he ido o he tenido la ocasión de tomarme un rico café con ellos. Entonces, esa formación que tienen se nota en la forma estandarizada que preparan o que dan su servicio. Al menos es lo que observo. Porque está como todo muy reglamentado, pero además he visto que tienen como todo a la mano y eso hace que el servicio se acorte. Creo que han pensado no solamente en la parte de las personas para la satisfacción de ellas o la satisfacción del cliente,
sino que también en las instalaciones, en cómo están diseñadas. Para mí, creo que tomar en cuenta el conjunto le agrega valor realmente y por eso pues son tan exitosos, Sí. porque cuidan el ambiente interno y externo, porque eso está desde el estacionamiento y entonces hay una cuestión, cuidan los momentos de verdad. Ujú. Exacto. Donde se plante el cliente, hay una persona que te puede estar orientando o qué requieres. Ya. Yo he tenido la oportunidad de platicar con personas que han trabajado en Starbucks, ¿no? Ujú. Igual es difícil, ¿no? O sea, es muy confidencial todo el tema del entrenamiento, pero de lo que me han compartido es en la capacitación, para que esa sonrisa te salga, como dicen, natural, no se vea fingida o entrenada, Ujú. tienen una cultura de cómo se comportaría un buen vecino, ¿no? Ok. Tú a tu buen vecino de, ¿qué onda, vecino? O sea, igual Ujú. y son vidas totalmente independientes, ajenas, y solamente cuando sales te lo encuentras, Ajá. pero que es como el buen vecino, ¿no? O sea, compórtate como ese buen vecino que vas a tener un encuentro casual, que va a ser amistoso, ¿no? Y para que logres esa genuinidad, ¿no? Así es. Y la otra cosa bien interesante es la competencia que tienen contra otras sucursales. No sé si han fijado, digo, y si no, vayan, ahora ya lo... ¿Dónde Vamos está? a ir con ojo clínico. Ya vayan con ojo de, a ver, vamos a detectar si tú llegas al restaurante, a la barra, ¿no? Ujú. Ya pues te atiende todo, pero donde está el drive-thru, donde está la ventanita del drive-thru, por ahí hay una pantalla arriba. La que mide. Mm. Exactamente. Esa es la pantalla que miden, pero no nomás miden la eficacia de cómo atienden los carros en esa sucursal. Están compitiendo con otras sucursales y entre ellos mismos están de, no, nos está ganando, no sé, nos está ganando la de Cancún, ¿no? Por ¿Qué atiende tal? tanto, Sí. Y entonces, eso también está asociado con algunos bonos, ¿no? Donde, o sea, tú piensas que la gente va a hacerlo bien y rápido, nomás porque un día dijeron, hay que levantarnos a hacerlo bien y rápido. Ujú. No, tienes que motivar Lo alinean a los indicadores. lo alineas Ajá. a los indicadores y también das algún tipo de estímulo, ¿no? Ujú. Y entonces trabajan y ven el tablero, ¿no? Eso me parece muy, muy interesante. Y fíjate cómo está como todo en conjunto, pues, porque luego queremos como que la cultura en la empresa se dé por sí sola y a lo mejor contratamos una capacitación y entonces dan la capacitación y pues la gente si no está alineado a todo lo demás, se pierde el efecto muy rápidamente. Ujú. O sea, entonces, ¿qué tanto al contratar una capacitación tenemos que alinear lo que se va a dar en esa capacitación con toda la estructura operativa, con toda la estructura de reglas? Porque ahorita nos decías, en un Starbucks todo lo tienen los pasos muy estructurados. Y luego a veces como que se piensa que para que la gente sea feliz, pues hay que dejarla hacer. Y hay que dejar que haga lo que se le ocurra. lo que se le ocurra. Sí, entonces, ¿cómo la gente puede ser feliz, pero dentro de un marco bien estructurado de límites en donde se puede mover, pero con ciertas reglas, ¿no? Fíjate que su momento de espontaneidad del colaborador es justo cuando está frente al cliente, porque ahí es donde puede explorar todas sus sensaciones, sus emociones, sus sentimientos, su estilo, su gracia, cuando está frente al cliente. Y ahorita, al estarlo diciendo, hasta me dan ganas de De ir por un café. Ajá. Starbucks patrocínanos. Por cierto, sí, si nos estás escuchando, Pues sí. hay un podcast que puedes... Pero porque te invita a eso. Pero el punto principal aquí es que dentro de una estructura, porque para eso son los procesos y los procedimientos, es seguir la línea. Sin embargo, ¿dónde quedaría la espontaneidad del colaborador? Pues justo cuando presta el servicio, cuando da el servicio, cuando hay que diferenciar cuando lo estoy atendiendo a cuando lo estoy sirviendo. Cuando yo lo sirvo es mi persona, cuando yo lo atiendo es de acuerdo a las políticas o procedimientos. Yo lo que veo que o lo que observo, su gran atino de este tipo de empresas es la implementación, que han sido pues fabulosas para poder lograr la integración del proceso, de la gente, Sí. y realmente pues quién coordina localmente en cada una de las sucursales,
que todo eso vaya bien, ¿no? Ujú. Y bueno, si vas a varias y estás, como dices, observando, pues te das cuenta cuando sí no encajan varias cosas, pero mucho tiene que ver el tema de implementación Ujú. y quién es el que está manteniendo que eso suceda. Yo lo veo ahí en lo que observo, que puede ser fundamental para que ese tipo de empresas sean mucho más exitosas, ¿no? Sí. Hace poco terminé de leer un libro que decía, ¿a qué huele la cultura de tu empresa? ¿No? Sí. O sea, y es como de, o sea, ¿cómo que a qué huele? O sea, Ujú. sí, o sea, todas las empresas tienen o Un sea, aroma. tienen un aroma, ¿no? Ujú. Y identificarlo, o sea, porque puedes hacer que sea el aroma que tú quieres. Y no estoy hablando que sea una empresa necesariamente de comida, ¿no? O sea, Correcto. Ujú. cualquier empresa tiene, o sea, se percibe, ¿no? Cuando llega un Ujú. colaborador, tú sabes, ¿no? Incluso hasta en los mismos Starbucks dices, ay, como que ellos me caen mejor que los otros, ¿no? Ujú. Y es por el grupo son mismas instalaciones, mismo inmobiliario, lo que hace ese olor o ese aroma Ujú. son las personas, ¿no? Entonces es a qué huele nuestra cultura en nuestras Ujú. empresas. Y hay que volver la Y capacitación. a qué huele también la Porque capacitación. cuando das la capacitación, en qué tono, en qué forma, qué protocolos vas a seguir. Y ahí es donde el valor que tiene seguir un proceso. Entonces, haces una detección de necesidades, haces una propuesta de plan y programa, haces los programas específicos por tema, seleccionas a los instructores, revisas que estén validados o registrados ante la instancia gubernamental, luego los ejecutas y una vez que los ejecutas, desgraciadamente muchos quedan ahí. Es importante medir el impacto. Hoy podemos hablar de una evaluación teórica, una evaluación práctica, una evaluación de aplicación, pero también una evaluación de impacto. Entonces, 4 tipos de evaluación. Entonces, ahora sí, cierras el proceso dando seguimiento a la capacitación. Y el mismo colaborador puede recibir retroalimentación de su jefe inmediato nuevamente con una guía de observación, con una herramienta para ver si se está cumpliendo, 1, lo que se esperaba en el objetivo de capacitación que se le dio, 2, lo que esperábamos de resultados una vez que ha sido capacitado, o en aquellos puntos que le hacen falta para entonces empoderarlo en el puesto. Sí. Entonces, alguien capacita, alguien evalúa, alguien valida y alguien empodera. Wow. Todo un proceso. Y ahí cómo vas generando que los líderes de cada área se vayan convirtiendo en estos formadores que empoderan. O sea, ¿cómo los vas convirtiendo? Fíjate que es necesaria, cuando hablaba de la parte de la selección de instructores, pueden ser internos o externos. Ujú. En los externos veo que cumpla mi perfil de acuerdo a las características individuales que quiero que ingrese a mi empresa. Pero la otra es a qué instructores internos selecciono. Y uno es por su competencia técnica, otro es porque está alineado a la filosofía y otro porque cuida su calidad personal. Entonces, me parece que es fundamental formar a instructores internos para que sean multiplicadores del conocimiento siempre y cuando reúnan esas características, que sientan que tienen el compromiso realmente de compartir, porque a veces se vuelve un egoísmo de, no, si te digo qué va a pasar, no tengas miedo, oportunidades hay para todos, pero sí el enseñar, pero enseñar con base en. Ya. Y a los instructores no los mandes al ruedo nada más. Pues danos mañana tú el curso de inducción, sí, pero ¿qué contiene? Prepárate. No vas a ir a leer una diapositiva, vas a ir a compartir vida. Vas a ir a hacer luz en la oscuridad del otro. Vas a ir a emocionarlos de que la función que realizan a más de alguna persona están beneficiando con ese servicio que va a dar a esa persona. Entonces, si yo compro papelería y digo, oye, ¿cuál me recomiendas de esta o de esta? ¿Por qué esta de tantos gramos y por qué esta para copia de tantos gramos? Ahí viene el expertise del colaborador. Si ese colaborador sabe dar la respuesta la mayor parte de ocasiones y deja satisfecho a los colaboradores internos cuando le preguntan o a los clientes, está listo para que empiece a compartir conocimiento. Y entonces puede ser el que está en almacén, el mismo almacenista,
el que está en caja, la cajera, el que está en un área de servicio al cliente. O sea, escoge a los que tengan los resultados mejores para que ellos puedan formarse. A veces, no, yo no, me da mucho miedo. Para eso hay todo ese programa de formación de instructores internos. Ahora, yo sé que cada empresa es diferente, ¿no? Claro. Y cada empresa tiene como sus propias necesidades. Sin embargo, si nos pudieras recomendar alguna frecuencia o ritmo en el tema de la capacitación y algún presupuesto, porque pues sí, luego decimos, no, pues el presupuesto de HP, ¿no? Y pues sí, pero pues, uno que no esté de ese tamaño, o sea, ¿cuánto sería o algunas recomendaciones como para determinar y poder invertir en la capacitación? Sí, mira, los proveedores de capacitación, que somos todos los instructores externos independientes o de instituciones capacitadoras o de universidades, los precios van fluctuando. Hay un dato que muchas empresas no han aprovechado, o quizás sí me equivoco: sus propios proveedores. Okay. Pueden darnos la capacitación técnica específica y muy valiosa a las personas que van a ser instructores internos para que ellos sean multiplicadores del conocimiento. Ese es un punto. Sin embargo, cuando hablamos de instituciones capacitadoras, pues tenemos pues la facilidad de que hay instructores de diferentes niveles, con diferente expertise, y entonces se puede hacer un plan de capacitación con los diferentes instructores según su especialidad. Y si hablamos de un externo independiente, es por su especialidad. Entonces, hablar de un presupuesto, yo considero que más bien es, ¿cuál es el tamaño de tu empresa? Que en un año te tengas por lo menos una meta y una política de capacitación. Por ejemplo, ¿cuántas horas de capacitación van a ser programadas para ti para este 2024? Okay. Y empieza a lo mejor en una micro, empieza por una pequeña, o sea, 20 horas, muy bien, pero hazlo dentro de lo que es. Haz una comisión mixta de capacitación, haz tu propio plan de programa, ten a la mano que te puedan proporcionar la DS3, que es la constancia que recibiste capacitación, o informa con la DS4 a las autoridades, o con el D5 registra a tus instructores que pueden ser internos. Va. Y en este aprovechamiento de pues, los recursos para la capacitación, ¿qué papel está jugando la tecnología hoy en día para a lo mejor abaratar o facilitar un poco más el que la capacitación pueda llegar a las pymes? Sí, qué interesante tu comentario, porque pues, por ejemplo, ahorita este podcast, ¿qué puntos de lo que están ustedes ofreciendo les puede servir también para tomar su propia formación? Pero también hay muchos TEDs muy buenos, sobre todo para competencias blandas, y que les pueden servir. La empresa es importante que escoja cuáles son los que pudiera pasar a su personal para que estén al día de lo que hay. También en la cuestión de la formación en línea que ofrecen las universidades, sí, y que algunas son gratuitas. Hay programas de empresarios que son gratuitas y están ahí. La propia secretaría tiene los programas, o el Seguro Social también tiene programas de capacitación que son gratuitas. Es nada más acercarte para ver qué tanto de esos programas vas a utilizar para que tu proyecto de capacitación no pare por falta de un presupuesto. Entonces, a veces los presupuestos para capacitación se reducen. Sin embargo, ¿qué otras opciones tenemos? Si es una empresa en la que no le está yendo nada bien, pero que por falta de un recurso no pare, sino que hay otras opciones. La tecnología, obviamente, pues hay mucha información, solamente ojo, hay que ver cuál es la información confiable que pudiéramos utilizar y compárala, por favor, porque a veces me voy por lo que leí y resulta de que no era, ¿no? Las fake news. Oye, Marisela, platícanos, no solamente tienes ese libro, tú tienes otro libro muy, muy bueno que es sobre ortografía. Para los que no sepan, Marisela tiene una ortografía impecable. O sea, cuando tengo duda de esa palabra me la inventé o si existe, Marisela, ¿esto sí existe? Gracias. ¿Qué te motivó a escribir ese libro? Yo tenía una maestra en tercer año que siempre nos decía, si no les quiere dar vergüenza a su trabajo profesional, tienen que saber escribir. Entonces, aprender a escribir es aprender a pensar. Cada vez que tú escribes... Qué fabulosa. No, qué fabulosa frase. O sea, no la entregues hasta que no hayas revisado, y aún así se nos pueden escapar, pero ya con esa conciencia creo que vale la pena que digan, no me acuerdo, no sé,
pero no me late. Entonces indaga, investiga la raíz etimológica o de dónde viene o de dónde procede o por qué sí va con acento, por qué no va con acento, si es un acento prosódico, es diacrítico o actualiza, ¿no? Si antes se permitía no poner mayúsculas o todas compactas y si hoy lo utilizas de todas maneras acentuar, porque no es lo mismo decir leer secretaria que secretaría, entonces hay que diferenciar pequeños detalles porque cambia el significado. Y es que es increíble cómo a pesar de que la tecnología avanza y te corrige la ortografía y demás, te siguen llegando muchísimos escritos con muchísimas faltas de ortografía o no paragrafiados. Sí, y existe este tema que si tú, por ejemplo, estás escuchando este sonido, yo te invito a que parafrasees cada palabra. Okay. Por ejemplo, si yo digo petróleo, si ustedes se ponen la mano al cuello, identifiquen la sílaba gráfica donde va el acento. Lo decimos, petróleo. Ahora pon tu mano a la altura de tu estómago y vamos a decir la palabra secretaría. Secretaría. Esta información vale millones. Jesucristo. Entonces, ¿por qué? Porque aprendemos en forma teórica, en forma práctica, pero también en forma kinestésica, en forma visual o en forma auditiva. Entonces, pues bueno, son ejercicios muy sencillos y que nos van a ayudar a distinguir dónde va el acento. Porque yo la veo, está mal, pero ¿cómo va ahí el acento? Ahora siéntela. Y a veces yo les digo, a ver, canta una canción y vamos a ver cuántas se acentúan y cuántas no. Escucha, hermano, la canción de la alegría, el canto alegre del que espera un nuevo día. ¿Cuántas palabras se acentúan? 3. Y todas las que dijiste, entonces nuestra lengua es prosódica. Wow. La mayor parte porque son palabras graves. ¿Qué tal? Qué bárbaro, ¿no? Pues ha sido una gran delicia tenerte el día de hoy, estimada Marisela. Y siempre solemos terminar con una última pregunta. Adelante, Miriam. ¿Cuál ha sido el consejo que has recibido, o cuál es el consejo que nos quisieras compartir, que más te gusta compartir o te ha impactado? El compartir es estar en abundancia. Cada vez que tú compartes conocimiento, aprendes. Y cada vez que tú escuchas la voz del otro, corriges. Wow. Qué bonito mensaje. Qué excelente mensaje, Marisela. Y pues nuevamente agradecerte. Es un deleite poder escucharte. Y gracias por aceptar venir al podcast. Y como siempre, entre amigos, muchas gracias por esta sesión. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. Recuerden, cada 15 días tenemos un podcast nuevo. Y muchísimas gracias. Muchas gracias, Marisela. Muchas gracias. Saludos a todos. Saludos. Hasta pronto. Chao. Gracias.